Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. La movilidad, gran tema y gran interrogante que requiere de mucho análisis. ¿Qué le parece si hoy hablamos de este tema que se llama movilidad transfronteriza? Después de esto, ¿me acompaña? Bueno, pues como le decía, vamos a hablar de un tema que nos atañe de una forma muy especial a quienes residimos en algunas de las fronteras de México con Estados Unidos. Me acompaña en este programa desde la unidad de Ciudad Juárez César Mario Fuentes Flores, doctor en Planeación Urbana y Regional por la Universidad del Sur de California. Actualmente labora en el Colegio de la Frontera Norte en la unidad Ciudad Juárez como profesor investigador. Tiene como distinción ser miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Estudios Fronterizos y en redes académicas está en la Asociación de Escuelas y Colegios de Planeación Urbana y la Asociación de Estudios Latinoamericanos y la Asociación de Estudios de Frontera. Últimamente, ¿verdad?, se ha referido precisamente al tema de la movilidad transfronteriza con encuestas a usuarios de puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este diálogo de la frontera. Rocío, muchas gracias. Doctor, últimamente hubo un encuentro precisamente para analizar este tema de la movilidad. ¿Cómo andamos? Sobre todo, bueno, usted está en Ciudad Juárez, nosotros estamos en Tijuana, pero bueno, el problema de la movilidad y el cruce y todo esto es verdaderamente un dolor de cabeza y algo más fuerte que un dolor de cabeza en todo lo que tiene que ver planeación urbana y todo. ¿Qué ha encontrado usted que aplica encuestas, que está investigando este tema y cuál es la importancia de un encuentro como el que se realizó en fecha reciente aquí en la unidad Tijuana del Colegio de la Frontera Norte? Muy bien, bueno, sobre todo la movilidad transfronteriza, pues es un tema, como ya señalaba, sobre todo que es muy intrínseco de las ciudades fronterizas, de estas ciudades, esos conglomerados urbanos que estamos juntos y que interactuamos sobre todo a partir de dos indicadores. Primero es la contigüidad geográfica, que somos vecinos, estamos juntos, y un segundo elemento tiene que ver con las asimetrías económicas entre los países. En la medida que tengamos estos dos factores, pues incrementa la necesidad de cruzar, de movernos, de interactuar una zona de un lado con la otra, y que sobre todo pues realizamos viajes de trabajo, porque mucha gente con esta situación de la simetría permite que tenga interés en cruzar hacia el otro lado para trabajar, para estudiar, para hacer compras, por motivos de ocio, por una serie de razones. Y sobre todo en las ciudades muy grandes, como el que es el caso de Tijuana, San Diego, Juárez del Paso y otras áreas binacionales, se ha generado una interacción muy fuerte. Hay una interacción muy fuerte entre estas comunidades y que nos implican hacer viajes, pero que están cruzados por una frontera. Y esta frontera, pues evidentemente está marcada por situaciones, sobre todo a nivel nacional, de espacios de control, o son definidos como espacios de control, espacios donde se delimita la soberanía, y esto no permite que los flujos pues, puedan cruzar tan rápidamente. Por definición, una frontera hace que los viajes o la velocidad de un viaje en ese espacio se reduzca, y que esos espacios pues, nos pueden llevar, sobre todo como un problema para esta interacción, como tiempos de espera que se han incrementado a lo largo del tiempo, y que bueno, hay épocas, dependiendo de situaciones de coyunturas nacionales o internacionales, en el cual se incrementan o se reducen esas interacciones y que afectan, por un lado, la calidad de vida de los residentes, que tienen que esperar mucho tiempo haciendo fila, mucho tiempo sentados, situaciones de estrés, evidentemente contaminación ambiental, una serie de factores que causa ese tipo de situaciones. Entonces,
En el caso específico de los trabajos que hemos realizado en el COLEF, sobre todo una encuesta de viajes origen-destino, que tiene como propósito, sobre todo, analizar el impacto ambiental. Y bueno, y esta es una colaboración con instituciones del lado de Estados Unidos, en este caso con el Instituto de Planeación, Organización y Planeación Metropolitana del Paso y la Universidad de Texas en El Paso. De manera conjunta con el COLEF, pues hemos estado trabajando y avanzando sobre todo en esta parte, en esta temática. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este estudio, doctor? ¿Y qué ha arrojado todo lo que usted nos acaba de esbozar de la problemática de los cruces entre dos ciudades que son frontera y toda esta interacción? Yo pienso que es una zona que siempre desarrolla un gran estrés, pero no sé usted qué nos pueda aportar, qué es lo que no sé si algo dentro del estudio que están realizando les sorprendió o si le pareció lógico o si era algo que usted esperaba, usted y las personas que están participando. Bueno, creo que tiene varios hallazgos interesantes en términos de la movilidad, sobre todo de una ciudad como Juárez y El Paso. Eh, Llama sobre todo la atención la fuerte interacción de personas que hay entre estas dos comunidades, igualmente como lo mismo que ocurre entre Tijuana y San Diego. Sobre todo ver cuando estábamos en trabajo de campo, que íbamos a los cruces, estábamos desde muy temprano haciendo encuestas, es decir, trabajamos 7 horas en el turno de la mañana, 7 horas en el turno de la tarde, y por ejemplo, algo que me sorprendió fue la gran cantidad de estudiantes que cruzan todos los días, que caminan, en este caso, entre Juárez y El Paso, para llegar a trabajar o estudiar en el otro lado. Es decir, yo tenía una idea de que había una cantidad importante de jóvenes, o hay unos desde niños que van a la primaria, pero que vemos que es una cantidad, son cientos o miles de jóvenes que cruzan todos los días a estudiar al otro lado de la frontera. Entonces, sabíamos mucho de la parte del mercado laboral, de los que trabajan y viven en un lado y trabajan en el otro lado de la frontera. Sabíamos de los viajes de compras, pero sobre todo me ha llamado la atención el tema de la educación como un espacio binacional de interacción, donde muchos jóvenes que son ciudadanos de Estados Unidos, que viven en este caso en Ciudad Juárez, y que cruzan de manera diaria, sobre todo, y que sus padres los llevan hasta los cruces internacionales para que ellos crucen a pie. Pues bueno, sí, la verdad es que aparte que la frontera está siempre en evolución, doctor, y esta cuestión que nos revela también me parece muy interesante, sobre todo por el costo de la educación, algo que también se observa y pareciera que algunas personas pueden pensar que es más económico estudiar en Estados Unidos o más económico o la calidad de la educación, en fin, pero vamos a regresar con más de este tema. Después de esta pausa, estamos en Diálogos desde la Frontera.
Retomamos esta conversación con nuestro invitado este día, con este tema tan importante de la movilidad, el doctor Fuentes Flores. Doctor, usted hablaba de la educación y que le llamó la atención la gran cantidad de niños y jóvenes que cruzan de Ciudad Juárez a El Paso para estudiar. ¿Esto quiere decir que la demanda educativa no es suficiente en Ciudad Juárez? ¿O qué observa usted en esto? Hablaba yo de los costos, porque últimamente se ha elevado mucho el costo de la educación en Estados Unidos, pero bueno, no sé, en ese sentido, ¿qué nos pudiera revelar con los trabajos, las investigaciones que usted ha hecho? Sí, mira, como te decía, las personas utilizamos la frontera como un recurso. En este caso, muchas de las personas que residen en un lado de la frontera deciden tener hijos en Estados Unidos para que tengan la ciudadanía de Estados Unidos y a partir de ahí, pues pensar en que sus hijos puedan ser ciudadanos, tener ciertas condiciones que les permita trabajar, estudiar, hacer algunas cosas en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, las personas deciden, pues sus hijos, muchos de ellos, pues estudian hasta la secundaria, la preparatoria en el lado mexicano y después deciden que vayan a las escuelas, ya sea secundarias, preparatorias o universidades del lado americano, pensando en que puedan hacer una carrera en Estados Unidos. Entonces, esto yo lo veo más que una situación de oferta o demanda educativa, tiene que ver con el que las personas decidan tener esta ventaja que aparentemente para ellos es que sus hijos, sus hijas, puedan realizar una carrera o hacer una carrera o educarse en Estados Unidos para que puedan desarrollarse allá, sabiendo sobre todo que cuando menos en el caso de Texas, obliga que los estudiantes residan en el condado. En este caso, el Distrito Escolar del Paso obliga que los estudiantes que están en sus escuelas residan en ese condado, en esa ciudad. Sin embargo, pues mucha de esta gente utiliza otra vez este recurso de que a través de algún familiar, algún conocido, algún amigo que les presta una dirección y pueden justificar residencia en ese lugar. Entonces, son otra vez todas estas maneras, estrategias que la frontera tiene también la frontera pues forma parte de toda una estrategia social o de vínculos sociales que se establecen y que se van intertejiendo para buscar beneficiarse de alguna manera a sus familiares o a sus personas o a la comunidad en general. Doctor, ¿qué otros datos interesantes ha encontrado y si piensa usted que esta situación ha cambiado mucho hacia el pasado, digamos 10, 15 años? Si observa usted, porque pues la frontera es dinámica, ¿no? No se queda estática, lo decía hace rato. Esto que antes era de que el residente de la frontera le gustaba mucho ir de compras, usted lo mencionó también al iniciar esta conversación, sigue siendo algo demandada o como causa de cruce el ir solamente de compras o esto ha cambiado. No sé qué otros datos importantes se ha encontrado en esta investigación. Sí, mira, nosotros lo que hicimos, hemos llevado, te digo, dos proyectos. Esta encuesta de viajes, sobre todo por razones metodológicas, nosotros solamente entrevistamos, es decir, bueno, de inicio, tú me habías preguntado de cuándo inició, llevamos prácticamente desde el 2022, es decir, lo hicimos en cada temporada del año, cada 4 meses o cada 3 meses porque los flujos y los viajes no son iguales todo el año. Y otro elemento importante que quería señalarte fue que también nosotros decidimos por razones financieras solamente hacer entrevistas entre semana, no los fines de semana, porque no teníamos la capacidad de hacer tanto tiempo la encuesta. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos información sobre todo de viajes entre semana, lo que vemos que uno de los principales motivos de viaje es el trabajo, en este caso para esta zona. Es ir a trabajar, después es ir de compras y después es ir a la escuela. Entonces, en ese nivel se ha mantenido la necesidad de viajes, sobre todo te digo entre semana.
Y bueno, regresando al tema sobre todo de compras, en la otra estudio que hemos hecho, que nos hemos enfocado específicamente al tema del gasto que hacen los consumidores mexicanos en un lado de la frontera y los consumidores de Estados Unidos en el lado mexicano. Y ahí vemos que evidentemente los mexicanos pues, consumen sobre todo pues productos de ropa, compras, algo de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y de los residentes de la ciudad de Estados Unidos que cruzan a México, sobre todo vienen a hacer compras, sobre todo de gastos médicos, lo que son dentistas, médicos, veterinarios, farmacias, ese tipo de consumo que en Estados Unidos pues sabemos que es muy caro y sobre todo personas que no tienen seguro de gastos médicos hacen ese tipo de interacción, ese tipo de intercambio. Entonces, esta dinámica pues se mantienen a lo largo del tiempo, pero tiene sus altos y bajos en función de los costos que tengan los bienes y los servicios y que nosotros, te decía, siempre pensando en utilizar la frontera como un recurso, puedo hacer compras en un lado de la frontera en algunos productos que me son más económicos o que son de mayor calidad o alguna situación que me permita hacer eso. Y del otro lado hacemos otros consumos en el otro lado de la frontera y así interactuamos y nos comunicamos en ambas direcciones. Doctor, hay una pregunta que quiero hacer, yo creo que la voy a dejar para que la conteste regresando del corte, pero en cuanto a las edades, usted dijo, vi una gran cantidad de niños y jóvenes que cruzan de México a Estados Unidos para estudiar. ¿Cómo es la población? Porque bueno, en la frontera Tijuana-San Diego es mucha la población adulta mayor la que cruza quizás, o la muy joven, pero solamente los fines de semana. No sé qué se observa allá en Ciudad Juárez El Paso, o El Paso, Ciudad Juárez, y que otros datos importantes de esta investigación que por lo que nos dice usted lleva ya 2 años, ¿verdad?, que están realizando este estudio. Vamos a ir a pausa y regresamos con la tercera parte de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera, en esta interesante conversación, la movilidad transfronteriza. Bien, pues retomamos esta conversación. Doctor, entonces le decía yo, hay en este estudio que ustedes han realizado durante los últimos 2 años, algún dato revelador sobre edades,
cambios en los flujos de migración y sobre todo algo muy importante, usted lo mencionaba al hacer el análisis de lo que es la relación de las poblaciones transfronterizas. Hay una gran vigilancia, un gran control. ¿Qué tanto esto ha cambiado, se ha exacerbado? ¿Cómo lo ve? ¿Qué novedades se encuentra en todos estos ámbitos? Lo escuchamos con atención. Muy bien, bueno, sobre todo pues un tema así muy sensible para esta relación transfronteriza en el tema de movilidad, pues son los tiempos de espera, Rocío, que pues estos varían, como te decía, en función de ciertas coyunturas locales, nacionales, internacionales. Sabemos que antes de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, pues el cruce era relativamente más sencillo, ahora más fluido. Sin embargo, a partir de esa época, el gobierno de Estados Unidos pues le da prioridad al tema de su seguridad nacional, y ello implica pues que las revisiones sean mucho más estrictas, y ello, junto con ello, pues mucho mayores los tiempos de espera. Entonces, estos tiempos de espera no han sido homogéneos, ni continuos, ni homogéneos a lo largo del tiempo. Sobre todo, por ejemplo, lo vemos en temas, por ejemplo, de movilidad, como los camiones de carga. Hemos tenido nosotros entre el estado de Texas con los estados fronterizos con México un problema en los últimos años de que el gobernador de Texas decide hacer segundas revisiones a los camiones de carga, y esto nos genera filas de kilómetros de los camiones para que puedan cruzar. Entonces, esto responde básicamente a una situación de corte político de un gobernador, y que decide hacer una segunda acción que no le correspondería, y que en ese sentido pues afecta todo el comercio binacional, pero sobre todo afecta a los residentes de la frontera, compañías de transportes, usuarios, conductores. Y nosotros como COLEF hemos estado participando en los últimos meses en reuniones con tanto el gobierno nacional, bueno, de México, el gobierno estatal y el gobierno local, y también con el gobierno de Texas, sobre cómo solucionar este tipo de problemas y cómo podemos usar algún tipo de tecnología, como lo que se llama la frontera inteligente, para facilitar estos flujos, y que no sean, y que no nos generen tantos problemas, tanto como te señalaba, pues de estrés, de salud mental, salud física, contaminación ambiental, y que podamos mejorar la interacción entre las ciudades. Doctor, en ese sentido, la solución a toda esta cuestión de entorpecimiento del cruce y todo esto, tendría, vamos a decir, una salida a corto plazo de una manera muy eficiente, porque hay varias tecnologías que están involucradas, si no estuviera de por medio el tema político, porque finalmente cada gobierno local, en este caso el gobierno de Greg Abbott en Texas, o en el caso de nosotros acá en California, son enfoques distintos, pero habría que agregar en esto, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, en que uno y otro lado están igual de entorpecedores los procesos para cruzar de México a Estados Unidos, aunque Greg Abbott sea más radical en el sentido de su posición como de un partido político, y acá tengamos a otro gobierno emanado de otro partido político en Estados Unidos. No sé cuál sea su enfoque. Sí, así es. Realmente las personas que residimos en las fronteras, en las comunidades, pues recibimos los impactos de a veces de políticas nacionales de gobiernos desde Washington a la Ciudad de México, o desde un gobernador de un estado, como puede ser el de Texas o el de cualquier otro estado de México, y que esto afecta de manera fuerte la interacción. Y sí, creo que una de las posibles mecanismos de reducción de estos tiempos de espera puede ser a través de la tecnología, y que puede hacer que se eficienticen algunas acciones, algunas tecnologías que ayuden a poder avanzar. Sabemos que, por ejemplo, en este momento, en términos tecnológicos,
tenemos una gran asimetría de nuevo entre la tecnología que tienen la aduana, por ejemplo, de Estados Unidos con la que tiene la aduana mexicana. Y esto a veces no ayuda a eficientar los cruces tampoco. Entonces, hay un sinfín de elementos que no nos ayudan, entonces que tenemos que ir, tanto la sociedad civil, sector privado, organizaciones, gobiernos, empujando para que todos se puedan buscar acciones que, dando en este caso, pensando que Estados Unidos no va a modificar su política de darle de control de la seguridad como tu prioridad, y que en este mismo contexto poder buscar elementos de la tecnología que nos ayuden a poder resolver problemáticas como esta. Y bueno, en el caso mexicano, pues otro problema es el rezago en la tecnología, es que se han quedado muy rezagadas las aduanas y que no hay esa capacidad para poder procesar, para hacer más eficientes estos cruces, y por eso vemos filas de ambos lados de la frontera. Ya cuando una persona decide cruzar, dice, me voy a dedicar a lo mejor 2 horas de cruce de un lado y a lo mejor me toca 1 hora de regreso. Son 3 horas. ¿Cuándo terminan este estudio, doctor? ¿Cuándo terminan de hacer este levantamiento de encuestas y cuándo lo darían a conocer? Bueno, el estudio ha ido presentando algunos avances a lo largo de los últimos 6 meses. La encuesta termina en julio de este año terminamos la encuesta, ya se termina. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer primero, pues, el estudio, el reporte técnico y bueno, y producir pues, artículos, pero también es muy importante señalar que este estudio, sobre todo para la parte de este organismo de planeación metropolitana del Paso, ellos lo aplican, no son tanto académicos, pero ellos son gente que trabaja más en la práctica, que están creando sobre todo muchos modelos matemáticos para medir los impactos en términos de política pública de las emisiones de monóxido de carbono y de otros contaminantes. Entonces, la aplicación de los resultados de la encuesta pues son múltiples, tanto en términos de conocimiento de hallazgos novedosos sobre la relación transfronteriza, como aplicados para el diseño de política pública que ayude, en este caso, por un lado, a reducir emisiones y por otro lado, a facilitar los flujos, los cruces de los flujos que pueden ser de gran ayuda para pues en este caso para la ciudad como Juárez y El Paso, y que bueno, se pudieran replicar en otros contextos. Bueno, pues nos ha dado mucho gusto platicar con el doctor César Mario Fuentes Flores de la Unidad Ciudad Juárez del Colegio de la Frontera Norte, y nos quedamos pues pendientes con varias preguntas, doctor, y sobre todo su área de estudio en donde entran todas estas ciudades que son las ciudades del siglo XXI. Entonces, pues lo convocamos a una nueva conversación aquí en Diálogos desde la Frontera y le agradecemos su tiempo y su conocimiento. No, pues muchas gracias para ti, para todo el equipo, por esta oportunidad de comunicarnos con todo el público que sigue este programa. Entonces, pues agradecer por el espacio y estamos dispuestos a seguir participando si nos dan la oportunidad. Gracias. Claro que sí, será un placer para nosotros, y quiero agradecer, como bien lo decía el doctor, el apoyo del equipo técnico, a nuestro coordinador en video, Óscar Ochoa, también a Jaciel Montes y como siempre al pie del cañón a Fabián Ayala. Y lo invitamos a visitar nuestras plataformas, ahí también están los estudios, las aportaciones de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Fuentes Flores, el portal institucional que es www.colet.mx, la página de la librería, donde encuentra también materiales muy interesantes, algunos gratuitos, librería.colet.mx, y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como @elcolet, y YouTube y Spotify, el Colegio de la Frontera Norte. Hasta la próxima. Muchas gracias.